capaces de autoabastecer de alimentos a sus propias poblaciones. Si a esto le agregamos las dificultades que implican el mal empleo de la ingeniería genética, la distorsión de las cadenas genéticas, la desnaturalización de la calidad de los productos por haberse logrado descifrar el código genético y sacrificar su calidad en aras de la cantidad, estamos ante situaciones ya no solo en el orden cuantitativo, sino en el orden cualitativo. En la conferencia que dictaba en Caracas, uno de los asistentes me preguntó sobre esto que yo acabo de decir, qué significaba. Y a mí no se me ocurrió nada mejor, para efectos de la comprensión práctica y rápida de lo que yo hablaba, y estoy hablando ahora, de lo que podemos, por ejemplo, constatar con ciertos productos en nuestro propio entorno inmediato. Por ejemplo, todos hemos disfrutado más de una vez, y aquí en Maracay ni se diga, de esos aguacates que llamamos criollos, deliciosos, con una textura, con un sabor exquisito, pequeños pero deliciosos, y a veces ahora vamos al mercado y nos muestran unos aguacates que parecen unas auyamas, enormes, pero que cuando comemos aquello son insípidos, con agua en cantidad, sin el sabor al que estamos acostumbrados. Esos injertos, esos híbridos, esas mezclas genéticas, donde por buscar tamaño, volumen, peso y negocio se sacrifica la calidad auténtica del producto, es parte de las dificultades. Y los propios alimentos transgénicos también están en discusión a nivel mundial en cuanto a su calidad y a la posibilidad de que ellos puedan estar afectando la propia salud humana. Esto no significa que no haya empleo genético adecuado, que lo hay. Esto no significa que la ingeniería genética no pueda darnos una vía de desarrollo aceptable, pero cuando estas manipulaciones sucumben al poder del dinero, del mercado, del consumo, la situación se torna como un boomerang contra el propio ser humano. Todo esto, en definitiva, se engloba en el propio problema del crecimiento demográfico humano. Vamos a recordar un número. La población mundial ya superó la cifra de 6.300 millones de habitantes. Esto, a quien no estudia el tema o quien no conoce la evolución demográfica de la humanidad, no le dice mucho. Pero si hacemos una leve comparación, nos daremos cuenta de qué estamos hablando. Hace apenas un siglo, hace apenas 100 años, que en la historia de la humanidad no es nada, que es mucho en la historia particular de cada uno de nosotros, 100 años, pero en la historia de la humanidad no es nada. Hace apenas 100 años, al comienzo del siglo XX, la población mundial en su totalidad rondaba la cifra de 2.000 millones de personas. En un siglo, la población mundial se ha triplicado. Es decir, ha crecido 3 veces más en 100 años que lo que alcanzó en toda la historia de la humanidad. De modo que se ha triplicado en 100 años el número de seres humanos en el planeta, que no solamente demandan alimentos, ropa, servicios, que demandan cultura, educación, formación, niveles de vida adecuados. Y esto se complica más todavía con otro número, que en su simplicidad, sin embargo, dice demasiado.
si las tasas de crecimiento vegetativo, es decir, de crecimiento de la población, de crecimiento natural, se mantienen como están hoy, si se mantienen como están hoy, la población mundial se debe estar duplicando en 60 años. En apenas 60 años, las proyecciones demográficas nos llevan a la increíble cifra de 12.000 millones de seres humanos. Y no sigamos imaginando las siguientes duplicaciones que serán en menos tiempo, porque es una tasa uniformemente acelerada de crecimiento. Pero detengámonos solamente en pensar que en 60 años seremos 12.000 millones de seres humanos en el planeta. Y una pregunta muy elemental, sensorial, que simplemente los sentidos nos dicen, nos obligan a hacerla, es ¿dónde van a caber esas personas? ¿O dónde cabremos? ¿Dónde cabrán los que estén en el planeta en ese momento? Porque ya no va a venir un nuevo Cristóbal Colón a descubrir otro continente vacío. Ya no, eso no es posible ya. Lo que hay se sabe dónde está. Y en la configuración de los continentes, no todos los lugares son igualmente habitables. Ya los lugares más apropiados en cuanto a su topografía, en cuanto a la cercanía del agua, o la posibilidad portuaria, o las regiones más fértiles, ya esas están generalmente ocupadas. Cuando estamos pensando en todo el planeta, también hay que incluir los desiertos, cada vez avanzando por los procesos de desertificación y de erosión de los suelos, lagunas que se secan, ríos que se secan, desiertos que aumentan. Ya las ciudades, muchas veces ya algunas de ellas por lo menos están rebasadas, son auténticas megalópolis, donde atender a la gente que allí vive se convierte en un desafío tremendo. Hemos estado, por ejemplo, en Ciudad de México, viviendo la situación de contaminación ambiental, viviendo la situación de congestionamiento, y hemos podido allí comprobar cómo una ciudad, solo en su área metropolitana, ya supera los 20 millones de habitantes. Solo en una ciudad a la cual hay que darle agua, electricidad, servicios públicos. O en Tokio, donde se firmó un gran protocolo mundial para ponerle freno a esta debacle. En Tokio, a pesar de ser la capital de un país tan altamente desarrollado y con una tecnología tan extraordinaria, sin embargo, en el área metropolitana de Tokio alberga más de 17 millones de personas. Quizás algunos de ustedes han visto en documentales cómo es la situación del transporte público allí, por ejemplo en el subterráneo, en el metro. El metro de Tokio no es como era el de Caracas, que ya también está colapsado. Yo recuerdo que hasta hace 2 años en Caracas, todavía le decían a los que andábamos en el metro, nos decían que dejar salir era mejor dejar entrar. Ya eso no lo dicen, ya no existe eso en el metro de Caracas. Entre y salga como pueda. En Tokio debieron disponer las puertas del metro de otra manera, unas para entrar y otras para salir, y las multitudes agolpadas en las puertas para entrar. Allí no hay que caminar, a uno lo mueven con unas palas unos empleados, porque no hay otra posibilidad. Para no hablar de las grandes urbes de países subdesarrollados atrasados. Por ejemplo, para poner un solo caso, la ciudad de Lagos, que fue la antigua capital de Nigeria en África,
Lagos es una ciudad que supera los 10 millones de habitantes, en un país terriblemente, con enormes dificultades. Y esos 10 millones allí, cerca de 7 u 8 no disponen de la posibilidad de agua potable. De manera que a esto se suma pues la pobreza, la miseria, las desigualdades sociales, las calamidades, para no tocar, porque ya estamos casi en lenguaje apocalíptico, que no es nuestra intención, para no tocar entonces las consecuencias de lo que significa herida al planeta. Inundaciones, sismos, tsunamis, catástrofes de toda naturaleza, como producto, entre otros factores, además de los naturales movimientos sísmicos, además de las calamidades típicas naturales que siempre las ha habido, el agregado de la irracional conducta humana. De modo, les decía al principio, y creo que no hace falta más argumentar sobre eso, estamos ante una situación altísimamente preocupante. Decirlo o no decirlo no cambia la situación. Con no decirlo y creer que no existe, no deja de estar allí. Se trata de decirlo, se trata de enseñarlo en las escuelas, en eso estamos. Se trata de que las instituciones planteen el tema, se trata de sumar voluntades porque hay posibilidades de enfrentar el problema y hay que tener optimismo y confianza en que el ser humano sabrá ser capaz de vencer estas dificultades. Pero para ello es necesario un cambio de actitud. Un cambio de actitud. Por ello hemos aplaudido tanto el documental de Al Gore, hemos aplaudido tanto las preocupaciones de los grupos ecologistas, hemos aplaudido tanto el que haya medidas, algunas pequeñas, pero en general hay una tendencia en el mundo a comprender el problema y a tratar de atajar sus dificultades. Nosotros, en instituciones como el CIMA, queremos sumarnos a eso, porque no tiene sentido para una institución como la nuestra, el CIMA, que tiene unos valores éticos y una propuesta para el ser humano, no tiene sentido que sus propios integrantes no contribuyan con su propio ejemplo en esa dirección. Por eso nos permitimos hablar de ecología física y ecología espiritual. Ya se han tomado medidas importantes, ya se han dado demostraciones de que la ciencia y la tecnología, con una buena dirección, pueden ser capaces de darle al ser humano un camino esperanzador y pueden ser capaces de frenar la destrucción de Gaia, del planeta. Podemos ser capaces de ello, pero es necesario que haya una concertación en todos los órdenes. Comenzando, por supuesto, por los países y los gobiernos de esos países que tienen en primer lugar la mayor responsabilidad. ¿Cuáles son los países que tienen la mayor responsabilidad en cuanto a la contaminación ambiental? Los países que naturalmente expulsan diariamente, cada segundo expulsan toneladas de dióxido de carbono, de sustancias contaminantes a la atmósfera, o la vierten en las aguas. Por cierto que en el Océano Pacífico hay ya lo que los técnicos y especialistas llaman una sopa de plástico, de una inmensa mancha, producto de la acumulación de desechos tóxicos en el Océano Pacífico. Estas sopas de plástico se están produciendo en distintos océanos y grandes mares y lagos del planeta. Se acumulan los desechos tóxicos que no son degradables y van produciendo esas masas contaminantes, y la mortandad de especies es terrible a su alrededor. Esos países tienen una enorme responsabilidad.
hablamos de Estados Unidos, hablamos de Europa Occidental, hablamos de Japón, hablamos de China, hablamos de Rusia, para citar los más importantes. Y el nombrarlos tiene de mi parte la intención clara de señalar que se equivocan radicalmente aquellos que intentan señalar que la contaminación mundial es producto de determinado sistema político, porque no lo es. Tan terriblemente contaminante es el capitalismo norteamericano como el socialismo chino en materia de desechos a la atmósfera, de residuos, de industrialismo. Tan dañinas son las máquinas, las chimeneas y las industrias y los escapes de gases que vienen de un país llamado capitalista como de un país de los que todavía existen llamados socialistas. De modo que este no es un problema de capitalismo y socialismo, es un problema de contaminación, de industrialismo, de falsos desarrollos. Hágalos quien los haga. De modo que es un falsísimo diagnóstico vincular el problema ecológico a un modelo de desarrollo. Le toca a los países tomar medidas. Le toca a las Naciones Unidas, insistir en conferencias, en la firma de protocolos, como uno que se firmó en Kioto, en Japón, para obligar a reducir la contaminación del planeta, para ir hacia lo que se llama un desarrollo sustentable. Le toca a los países legislar internamente para que los automóviles, las máquinas coloquen filtros, para que las empresas reciclen, para que no se viertan a los lagos, a los ríos, a los mares, los residuos. Es decir, para que haya lo que ya se sabe tecnológicamente hacer, para que haya una política dedicada a evitar que el planeta sea más y más lastimado. Le toca a los organismos mundiales advertir, establecer programas educativos, invitar a todos, niños, adultos, hombres, mujeres, de cualquier condición, a que se examine el problema y a que se tomen decisiones. Y nos corresponde a cada ser humano tomar conciencia de esto, a cada uno de nosotros, porque cada vez que lanzamos una lata de un refresco a la calle, lanzamos un material no degradable que daña algo, una parte alícuota de todo el sistema ecológico. Cada vez que en la playa ensuciamos y lo que la naturaleza nos regala como fuente de recreación y de elementos sanos para nuestro organismo, a veces lo devolvemos de una manera consciente o inconsciente en sustancias que dañan ese ecosistema. Cada vez que ensuciamos, cada vez que por cualquier razón lastimamos el hábitat, dañamos la vida, destruimos la vida, estamos nosotros contribuyendo a nuestra propia destrucción. Cada vez que se talan los árboles, cada vez que se quema, cada vez que se ensucia, el que lo hace, consciente o inconscientemente, está contribuyendo con su propia destrucción. De modo que es justo que reclamemos a los demás, pero más justo aún es que empecemos por nosotros mismos. Y podemos tomar decisiones, hábitos de consumo, hábitos de alimentación, prendas de vestir, elementos de aseo personal que son menos dañinos,
menos contaminantes que otros, aunque en ello estén involucradas o estén involucrados intereses comerciales que pueden ser afectados. Pero es que la salvación del planeta y la salvación de la vida lo está exigiendo. Una actitud que implique un respeto a la vida. Un respeto a la vida. A veces, sin darnos cuenta, incurrimos en comportamientos y no los enseñamos en familia, ni a nuestros amigos, ni a nuestros vecinos. Incurrimos en comportamientos antiecológicos. Antiecológicos. Cuando hemos leído por allí que se pretende enseñarle a los niños venezolanos como una innovación el uso de las antiguas chinas, que muchos de nosotros recordaremos de niños, con las cuales se matan los pájaros y las aves, ¿qué le estamos transmitiendo como valores a un niño? Cuando por el contrario se trata de estimular su sensibilidad para que disfrute de esas aves en libertad, enseñarlos a matar esos animales. Cuando practicamos o nos hacemos la vista gorda con los que practican eso que llaman la cacería deportiva, seres que armados de escopetas van a los bosques o van a las reservas naturales a matar animales y llevárselos como trofeos y hasta los exhiben en las paredes de su habitación o de su sala en su casa. ¿Cuál es el valor de vida que le damos a un niño en nuestra casa cuando le exhibimos los restos de un animal que hemos asesinado? O cuando vamos a las corridas de toros, con todo el perdón que significa para Maracay en sus tradiciones, o las coleadas de toros, o las riñas de gallos, o las peleas entre perros. ¿Cuál es el concepto que tenemos de lo que es la vida y el respeto a la vida? De modo que tenemos que hacer una revisión de valores y de conceptos. Cuando yo veo al torero encomendándose a la Virgen de la Macarena y a Dios antes de matar a aquel animal, digo, ¿qué clase de concepción ética es esa? ¿Qué clase de valor es ese que en nombre de Dios y de la religión se disponen a matar a un animal? O a divertirse con ese espectáculo de crueldad. Eso hay que decirlo claramente. Por eso en el mundo, en el concierto de 200 naciones, solo quedan 6 que permiten legalmente las corridas de toros. 6 nada más. Y una de ellas somos nosotros. Eso duele, lastima tradiciones, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Porque solo si insuflamos en los niños el amor a la vida, el respeto a la flora y a la fauna, solo si les enseñamos con el ejemplo que hay que amar la vida, tendremos en el futuro seres adultos con visión ecológica. De lo contrario, tendremos depredadores, como lo hemos sido o lo hemos recibido de antes. Por ello, hablamos de una ecología espiritual. Ecología es ecología mental. Y esto implica muchísimas dimensiones. Si queremos que haya un mundo exterior saneado, eso solo es posible lograrlo con un mundo interior saneado. Limpieza de la casa mental, llama una institución por allí. Limpiar nuestra casa mental. Cuando emitimos pensamientos de odio, de rencor, de envidia, de daño hacia otros, contaminamos el ambiente. Ahora no el ambiente físico, el ambiente psíquico. En un hogar eso se siente. Cuando hay armonía en el hogar, con las discusiones naturales que hay, pero que se resuelven, que se procesan. Pero cuando en ese hogar, entre padre, madre, hijos, lo que hay es un ruido en la comunicación,
porque se dicen cosas terribles, porque se insultan, se ofenden, se dañan, allí se siente una atmósfera contaminada. En cambio, cuando los pensamientos son armónicos, positivos, creativos, creadores, esa atmósfera se limpia, igual que hace una lluvia que bendice la tierra y la deja limpiecita por un momento. Así como hay ecología ambiental, hay ecología mental, ecología de los sentimientos, ecología de los pensamientos. Este es un concepto que le toca a instituciones como esta avanzar, porque de todo lo anterior que antes mencioné, se está ocupando todo el mundo, pero dejan al lado esta contraparte. La ecología parte hacia afuera si se cultiva desde dentro. Nadie da lo que no tiene. Y no hay seres humanos involucrados en una tarea ecológica si no poseen una ecología interior que tiene que ver con su modo de pensar, su modo de consumir, su modo de actuar, su modo de respetar. Y a eso llamamos ecología espiritual. Ya en un plano más estrictamente espírita, kardeciano, podríamos decir que el concepto ecológico del que habló Haeckel perfectamente se sintoniza con el concepto de Allan Kardec, porque esa interrelación de que habló Haeckel en un plano biológico, Kardec la coloca en el libro Los Espíritus diciendo: todo se encadena en la naturaleza, desde el átomo hasta el hombre. Esa visión espírita kardeciana es la que nos lleva a entender la ecología, el holismo y la interrelación. Todo lo que existe, preexiste. Todo lo que existe y preexiste sobrevive, subsiste. Y eso solo es posible entenderlo a la luz de una visión espiritual. El espíritu fue, el espíritu es y el espíritu será. Una perspectiva ecológica, física, espiritual, es la que integra todas las dimensiones, lo masculino con lo femenino, que integra el trabajo con la recreación, para evitar los extremos, aquellos que por productivismo y mercantilismo se dedican únicamente al trabajo y descuidan su propia salud, que solo es posible a partir de un equilibrio entre la actividad productiva y el necesario descanso y recreación. Ciencia y conciencia, para que la ciencia que aplaudimos como un instrumento del progreso humano tenga la dirección de la conciencia, porque de lo contrario es un instrumento que puede ser, como de hecho lo ha sido, puede convertirse en una herramienta contra el propio progreso de la humanidad. Ciencia y conciencia. Razón e intuición, para que haya coordinación de ambas dimensiones. Así como nuestros hemisferios cerebrales se especializan, uno en la lógica, en el análisis, en la razón, y otro en la creatividad, en lo lúdico, en la síntesis creativa y artística, para que haya razón e intuición, técnica y ética, eficiencia y solidaridad.